Buenos días. Ánimo. Bueno, el día de hoy informar que se mantienen las pláticas en Washington para llegar a un acuerdo y que no se apliquen las medidas que se han definido de manera unilateral, medidas arancelarias, impuestos, tarifas que afectan a quienes producen en México y venden sus mercancías en Estados Unidos. Se está dialogando. Hoy a las 10 de la mañana continúan las pláticas y espero que se llegue a un acuerdo. Tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del lunes próximo, como lo ha expresado el presidente Donald Trump. Nosotros queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra postura y para definir este asunto, para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país. Voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones. Voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial. Voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales. Voy a invitar a líderes religiosos. Voy a invitar a dirigentes empresariales. Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo
de Estados Unidos. El sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana. Ya se va a dar a conocer en el transcurso del día de hoy el sitio en el que nos vamos a congregar. Aviso con tiempo para que los que quieran asistir pues ya empiecen a prepararse, porque es donde comienza nuestra patria y lleva tiempo el traslado a Tijuana, pero creo que van a participar de todo el país, ciudadanos de todo el país. Y ahí vamos a fijar nuestra postura, que, repito, se va a desenvolver, se va a expresar tomando en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. Queremos actuar con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Se han portado muy bien las autoridades de Estados Unidos, el presidente Trump, porque no se han cerrado al diálogo. Y esperemos que el día de hoy se logre un acuerdo. De todas maneras, vamos a hacer el acto el sábado en Tijuana. Pues eso es lo que quería decirles, convocar a este acto de unidad con el propósito de defender la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Que no se rompa la sagrada amistad que tenemos con el pueblo de Estados Unidos. Señor presidente, convocar a una política de masas del cardenismo como el convocar a una política de masas del cardenismo como el 18 de marzo de 1938 en el marco de la expropiación petrolera, ¿qué repercusiones podría tener en la visión de los duros, los halcones de Washington como Marco Rubio, el senador de ascendencia cubana por Florida, quien dice México debe proteger su frontera sur? Y dice él que es una frontera porosa, como se le preguntaba a usted, señor presidente. El periódico The New York Times hoy en la mañana propone que México sea un estado que revise la condición de los inmigrantes que proceden del Triángulo del Norte y que México dé así cuentas a Washington para saber quiénes ingresan de esa parte de la geografía del sur al norte del Suchiate, y si usted estaría en condición de compartir esa política. México revise esa condición de los inmigrantes que llegan del sur al norte del Suchiate, y qué respondería en esa condición si aplica usted la política de masas del cardenismo al senador Marco Rubio por Florida. Bueno, nosotros no queremos polemizar, confrontar, para nada. Tenemos ya una propuesta que el día de ayer se presentó en lo que tiene que ver con la política migratoria, y hoy a las 10 se va a tener otro encuentro y está informando el secretario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard, sobre estos temas. Yo no voy a pronunciarme a fondo, en definitiva, hasta el sábado a las 5 de la tarde. Esto no significa que no va a haber información. Marcelo Ebrard va a estar permanentemente informando al pueblo de México y el sábado a las 5 de la tarde yo voy a dar a conocer mi propuesta como presidente de México. Finalmente, señor presidente, ¿cree que en su momento Nixon y sus sucesores que establecieron la operación Intercepción con México, esa operación Intercepción ahora llevada a términos del lenguaje del presidente Trump, fracasen o a partir del lunes Estados Unidos aplique aranceles a las exportaciones o las importaciones de México? Pues yo estoy optimista, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo, lo deseamos. Siempre hemos dicho que lo mejor es el diálogo y el acuerdo, que eso es lo que más conviene a Estados Unidos y a México, que no es recomendable la confrontación y así además lo está expresando el pueblo de México. Quieren que se mantenga una relación de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahí vamos a actuar sin amenazas, sin balandronadas, con mucha responsabilidad. Tenemos que actuar de manera responsable y lo estamos haciendo. Entonces vamos a esperar qué sucede. Hay quienes quisieran que nos confrontáramos. Nosotros vamos a cuidar la relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a cuidar la relación con el presidente Trump, pero sobre todo vamos a cuidar la relación con el pueblo de Estados Unidos. Eso es lo que más nos importa, el tener muy buena relación con los estadounidenses. Vamos acá, ya empezamos. Bueno, los dos. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, Alejandro Piñón de Mega Noticias TVC. La primera tiene que ver con que la agencia Reuters decía que la reacción del presidente podría ser imponer aranceles a algunos productos estadounidenses. Esto con la intención de golpear la base electoral del presidente Donald Trump. Saber qué responde ante eso usted y si es que este plan de acción estaría anunciándose el próximo sábado. Bueno, estamos atentos a los resultados de las pláticas y estoy optimista, pienso que se va a llegar a un acuerdo y se está escuchando la opinión de todos, de empresarios, de los obreros, de los gobernadores. Ayer me reuní con gobernadores del PRI, se habló del tema, estoy escuchando la opinión de todos y no quiero todavía hablar de una posible respuesta en el caso de que se impongan de manera unilateral
estos aranceles. Sí, todo se está analizando, todo es un tema, yo diría que de interés público, no solo lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la gente. Baste ver las redes sociales, las benditas redes sociales, allí están las más variadas opiniones, todas las recomendaciones. Yo siempre veo las redes sociales, siempre estoy atento de lo que se opina, es una forma de estar recogiendo los sentimientos de la gente. Además, tengo comunicación constante con los ciudadanos de manera directa, los que no interactúan en redes sociales, también tienen opinión sobre el asunto y los escucho y estamos pues en sintonía. Siempre vamos a estar consultando a los ciudadanos. Perdón, presidente. Nada más, se decía que usted ayer había ya analizado una lista de posibles productos a los que sí podrían ustedes imponer aranceles en caso de que se llegue a esta medida. ¿Es así? ¿Ya tienen una lista de posibles productos con los que podrían ustedes responder con la misma medida? Se están viendo todas las opciones, pero la postura nuestra es el conservar, ante todo, la amistad con el pueblo de Estados Unidos. No confrontarnos. Estamos analizando todo. Hay quienes hablan de diversificar las relaciones económicas, comerciales, financieras. Pues lo que ha sido el tema en política exterior desde hace mucho tiempo, el de no poner, decía Porfirio Díaz, todos los huevos en una canasta, diversificar. Él lo hizo. En ese entonces no solo había inversión estadounidense, había inversión de Inglaterra, de Francia, de España, mucha inversión europea. Hay estudios sobre eso, sobre cómo se fueron diversificando las relaciones durante ese periodo. Y es un tema que siempre se debate. Todo eso lo tenemos que ver. Yo pienso que sin cerrarnos al resto del mundo, manteniendo relaciones comerciales con todos los países del mundo, debemos de darle atención especial a nuestra relación con Estados Unidos. No, se está llevando a cabo esta negociación, posible acuerdo, a través del secretario de Relaciones Exteriores de México y de un equipo que lo acompaña, y estoy informado de que están participando el vicepresidente,
de Estados Unidos, del secretario de Estado, entre otros. Entonces, se está manteniendo un buen diálogo, muy respetuoso, eso se puede decir porque es real. Hay desde luego discrepancias, pero ayer se acordó de que se continuaran las pláticas. El presidente Donald Trump puso un mensaje después de las pláticas en ese sentido, de que hoy a las 10 se va a mantener el diálogo buscando un acuerdo, y en eso estamos. Y bien. Sobre la detención de dos defensores migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica, si usted tiene la información de por qué fueron detenidos, porque al parecer incluso a uno de ellos no había ni siquiera una orden de aprehensión, si conoce este caso. Y por otro lado, también preguntarle si esto no es parte de los acuerdos con Estados Unidos y el endurecimiento de la política migratoria en el sur del país. Gracias. Bueno, lo segundo no tiene fundamento. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por principios, por ideales. O sea, no sé si existe órdenes de aprehensión, si existían órdenes de aprehensión. Lo que tengo información es de que fueron detenidos y que están en la Fiscalía General. Entonces, yo creo que la Fiscalía puede informarles sobre las causas, los motivos, básicamente, es lo que puedo comentar. Pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero. O sea, por encima de todo, nuestra dignidad. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿No se va a endurecer, tomar otro tipo de medidas, filtros de seguridad de cara a lo que puede pasar? Bueno, nosotros estamos ayudando, ya lo he dicho, es un problema que se origina fundamentalmente en Centroamérica, porque hay una crisis grave, económica, social, sobre todo en Honduras, y muchos hermanos centroamericanos se ven obligados a emigrar en busca de algo que mitigue su hambre, su pobreza, y también por la violencia. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Por eso nuestra insistencia en que se atiendan las causas. Desde que comenzó la relación con el presidente Trump, la primer correspondencia con el presidente Trump fue una carta donde les expongo el problema y sugiero que se atiendan las causas, porque no es un asunto solo de
medidas coercitivas. Se requiere atender el problema, lo que origina el problema. Entonces, la mayor parte del flujo migratorio tiene que ver con los países centroamericanos y en particular con Honduras. Entonces, nuestra propuesta es que se apoye a los pueblos de Centroamérica, que se impulsen las actividades productivas, que haya trabajo, que haya bienestar. Esa es nuestra propuesta principal. ¿Cuál es el límite de México para aceptar el ingreso, no solamente de migrantes centroamericanos, sino de todo el mundo? Ayer lo decía el propio Alfredo Harp, dice, no solamente vienen de Centroamérica, vienen de todas partes del mundo y el problema migratorio en México no es una broma. Esto por un lado, ¿cuál es el límite? ¿Cuántas personas puede aceptar México que vengan de otros países y que quieran llegar a Estados Unidos? Nosotros tenemos que aplicar nuestras leyes y evitar la migración ilegal. Ese es un planteamiento. Hacerlo respetando los derechos humanos. Una de las cosas que debe saberse es que en esos migrantes vienen niños, miles de niños, y niños solos, sin padres. Es una crisis profunda, humanitaria. Entonces, no se puede atender cerrando fronteras. Se tiene que atender en donde se origina el problema social. Ayer en Gómez Palacio Durango, pues se aseguró a 176 migrantes. Pareciera que con estas acciones el gobierno federal de alguna manera sí está respondiendo a bueno, pues las llamadas del presidente Donald Trump en torno al tema de detener los flujos migratorios. No se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal. O sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. ¿Seguirán este tipo de detenciones entonces a lo largo de todo el territorio mexicano? Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países de origen. En el caso nada más. Presidente, solamente aprovechando, ¿usted tiene conocimiento de que el presidente Donald Trump intentó comunicarse con usted antes de anunciar la medida de los aranceles del 5%? ¿Tiene conocimiento de que intentó comunicarse? ¿Usted no pudo tomarle una llamada? ¿Cómo estuvo eso? No, no se enteró. Tenemos muy buena comunicación. O sea, en el caso de que fuese de esa forma, en una ocasión sí andaba en un viaje en donde no hay señal. Sí, no, pero quisimos comunicarnos, pero ya no fue posible, pero no era para este tema. Del acero. Sí, para lo del acero, básicamente. O sea, qué bueno que ustedes me ayudan. ¿Qué ministros le han confirmado que van a ir el sábado a Tijuana y si ha convocado también a los dirigentes de los partidos? Todos, la convocatoria es amplia, a todos los mexicanos se va a invitar. Muy buenos días, presidente. Desde ahora les estoy dando a ustedes
la primicia. De la convocatoria a los ministros o a los dirigentes de partidos. No, a partir de ahora. O sea, es aquí donde lo estoy dando a conocer. Qué mejor lugar, qué mejor momento. Si, sin presumir, esta es la conferencia que más se ve, que más se escucha. Entonces, aquí hacemos la convocatoria, el llamamiento a todo el pueblo. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, es una crisis migratoria la que nos tiene en este panorama, pero la crisis se viene desde hace años. En Estados Unidos hay paisanos que están detenidos en centros de detención por meses y hasta años. Familias que son deportadas por estas deportaciones injustas. ¿No cree que es momento para que el fenómeno migratorio sea reconocido y se cree una Secretaría del Migrante o la Secretaría de Migración que desde un enfoque humano eleve el nivel de una Secretaría de Estado para este problema, presidente? Muchas gracias. Sí, hay que atender el problema, no crear aparatos burocráticos. Ya eso no sirve, o sea, más oficinas y burocracia y gastos. No, el gobierno de México tiene capacidad para atender el problema y lo está haciendo bien. Y lo que se necesita pues es convencer, persuadir de que hay que apoyar el desarrollo de los pueblos y que haya empleo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente, pero ¿no cree que hay una deficiencia en muchas partes de la burocracia de las embajadas y los consulados? ¿No cree que una secretaría podría reforzar en este caso este fenómeno migratorio? No, ya existe la Secretaría de Relaciones Exteriores y está cumpliendo con su responsabilidad. El trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard y el equipo que está en Washington es muy reconocido, es de primera. Tenemos una extraordinaria embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, con 30 años de experiencia en política exterior, en diplomacia. El equipo es de primera y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar, y por eso esta decisión de convocar a todos los ciudadanos a que unidos defendamos la dignidad de México y al mismo tiempo nos pronunciemos por mantener inalterable la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Ustedes. Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste de Veracruz. ¿Qué acciones seguirá su gobierno ante los casos de nepotismo que se registran en el gobierno morenista de Cuitláhuac García en Veracruz, donde su primo, Eleazar Guerrero, es subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y dos de sus hijos, Eleazar, Nitzia Araceli es directora de atención a la población vulnerable del DIF estatal, involucrada en el pago de empresas fantasmas en desayunos infantiles, y su hijo Eleazar Guerrero, director de vinculación ciudadana de la Secretaría de Seguridad, también ha estado involucrado en el escándalo de la compra de unas patrullas. El cuñado de Eleazar es ha sido subdirector
de administración del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y el primo de Eleazar también ha sido director de Patrimonio del Estado y su nombre es Belisario Reyes Herrera. ¿Cuáles serían las medidas que su gobierno tomaría en este caso, que es una demanda de los veracruzanos? Bueno, nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes. Por ejemplo, en Veracruz, que el papá era gobernador, el hijo presidente, el otro hijo senador. O sea, ya no. Basta de nepotismo. Pues que la autoridad competente actúe. Ya hizo la denuncia y estoy seguro que Cuitláhuac, que es un hombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores, va a tomar en cuenta tu planteamiento y tiene que dar una explicación. Buenos días, Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Usted ha dicho en algunas ocasiones que México es un país racista, yo agregaría que es un país xenófobo. Con toda esta hervidumbre y la relación con Estados Unidos que nos está culpando de la migración centroamericana hacia su frontera sur, ¿no teme usted que si se impone ese arancel de 5% haya reacciones adversas contra la población hondureña en México? Estoy hablando de ataques a los albergues o cosas así. ¿No sería este un buen momento para pedirle a la población que mantuviéramos la calma, que no hubiera, que la cordura fuera lo que prevaleciera? Es muy bueno tu planteamiento, pero el pueblo de México es muy solidario y nosotros vamos a seguir insistiendo que por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad universal. Nosotros no podemos condenar a quienes por hambre, por necesidad, optan por migrar. No lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Nadie deja a su pueblo por gusto, a sus familiares, sus culturas. La gente se echa a andar porque busca mejores condiciones de vida y también protegerse. Esa es la historia de la migración. Entonces, los mexicanos somos muy solidarios. Nosotros, en el caso de los migrantes centroamericanos, nuestros hermanos migrantes centroamericanos, estamos dando opciones de trabajo en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, porque tenemos manera de hacerlo. Hay muchísimos centroamericanos trabajando en Chiapas y tenemos forma de apoyar. Lo que no consideramos como opción, como alternativa, es el uso de la fuerza. Eso no. Tenemos que buscar que haya más crecimiento económico, que haya bienestar. ¿Por qué es el sur de nuestro continente? Porque en el norte hay más crecimiento económico, hay más empleos, hay más bienestar.
vean cómo ha sido el comportamiento en los últimos años, en los últimos tiempos en nuestro país en materia de crecimiento económico, donde ha habido crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, donde no ha habido crecimiento económico en décadas, en el sur, en el sureste. Pues esto se extiende a Centroamérica, ¿sí? Y últimamente se ha agravado la crisis económica y de bienestar social en Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues impulsar las actividades productivas, crear empleos. Y nosotros ya lo estamos haciendo. Y si es necesario, les decía yo, les comentaba, vamos a ampliar los programas de rescate al campo y de creación de empleos. En Chiapas se están sembrando 200,000 hectáreas de árboles maderables y frutales, 80,000 empleos. Pero si es necesario, nos vamos al doble en Chiapas, a 400,000 hectáreas, 160,000 empleos. Claro, se requiere, pero ya tenemos en marcha el programa, ya se ha definido el método de trabajo, se requiere pues ampliar la superficie de viveros, producir millones de plantas más, pero tenemos manera de hacerlo con el ejército. Ellos tienen viveros, con ellos se están produciendo las plantas y tenemos posibilidad de ampliar, y también en viveros comunitarios, y la gente está participando, y otras acciones. Ya empezamos a entregar apoyos a productores de café, a productores de caña. Está en marcha la construcción de caminos con uso intensivo de mano de obra en Oaxaca. Si es necesario, vamos a llevar a cabo un programa emergente para fortalecer la industria de la construcción, que tiene pues un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se generan empleos, se reactiva la economía. O sea, nosotros sabemos cómo crear empleos, que haya bienestar en México, y de esa manera lograr la paz y la tranquilidad. Una segunda pregunta, presidente. ¿Qué opinión le merece que un expresidente haya utilizado esta coyuntura con Estados Unidos para lanzar una recomendación a su gobierno con el logotipo de su próximo partido político? No sé, no estoy enterado. O sea, no, de verdad, no. Pero no sabía. A ver, ustedes, tú, sí. Sí. Entre los compromisos no cumplidos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está lo que en un principio denominó autopista Acapulco-Huatulco, 500 kilómetros aproximadamente, y que quedó en una ampliación de solamente 80 kilómetros. Se va a continuar con esta obra, está paralizada. Durante 6 años solamente construyeron 80 kilómetros. Pasa por una de las regiones más importantes de la que es la Costa Chica, los que usted conoce, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, donde habitan estos pueblos bajo la dominación de caciques vinculados al narcotráfico, protegidos por grupos policíacos y a veces hasta del ejército. Pues es la Costa Chica,
de Guerrero y la costa de Oaxaca. Sí es una región abandonada, marginada, Cuaji y todos esos pueblos que los conozco muy bien, afroamericanos, parte de una de las culturas más importantes de nuestro país. Sí conozco la región, vamos a ver cómo quedó el proyecto. Es de las obras inconclusas, de muchas obras inconclusas. En algunos casos se les está dando continuidad, en otros casos pues estamos esperando, porque también depende de los recursos, de los fondos que se tengan. Lo que sí puedo comentarles que en esa región se va a aplicar el programa Sembrando Vida, precisamente. O sea, es buena información o buena noticia para los guerrerenses de la Costa Chica, de que vamos a aplicar ahí el programa Sembrando Vida, y ahí también se está apoyando ya a los productores de café de la sierra, y ya empezó la distribución del fertilizante a los productores de Guerrero. Es una inversión de alrededor de 500 millones de pesos. Se va a entregar a todos los productores el fertilizante de manera gratuita. Ya empezaron a llegar trailers a la montaña, a Tlapa, con fertilizante. Hemos tenido algunos problemas de detención de los carros y de personas. Yo aprovecho para pedirle a todos los guerrerenses que nos ayuden, porque este programa de fertilizantes, que fue solicitado por el gobernador de Guerrero, que nosotros respondimos, para que todos los productores de Guerrero tengan fertilizante. Estamos buscando también que sea fertilizante que no afecte el suelo, que no degrade el suelo, pues que se pueda aplicar, porque esto va a significar mejorar la producción de alimentos en uno de los estados más pobres de México, el estado de Guerrero, que tanto ha aportado a nuestra nación. No se podría escribir la historia de México sin Guerrero. Entonces, vamos a ver lo del camino, de la carretera, en qué estado está, y te informamos. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Presidente, ¿cuál es la posición de Canadá? Si usted ha tenido una conversación con Justin Trudeau sobre este tema, porque finalmente esta negociación es de tres: Canadá, Estados Unidos y México. Se ha mantenido una relación. ¿Cuál es la posición de Canadá con respecto a apoyo a nuestro país? Porque finalmente es un negocio de 13. Sí, es buena la relación con Canadá. Nos comunicamos, desde luego, entre funcionarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, con funcionarios de Canadá. Cuando lo del acero se llegó a un acuerdo conjunto, son muy buenas las relaciones con Canadá. Se está separando
lo del tratado de este tema. Nosotros consideramos que se va a ratificar el tratado, tanto en México como en Canadá. En Estados Unidos puede haber más debate, no así en el caso de Canadá, y sin duda no va a haber ningún problema en México. Ya está la propuesta y se va a aprobar en nuestro país, de eso no hay duda. Y en el análisis de todas las opciones que se están viendo, desde luego que se contempla el mantener la relación comercial, económica, financiera con Canadá. O sea, como un país con el que podemos no solo continuar en el marco del tratado con Estados Unidos, del tratado comercial, sino también el poder llevar a cabo acciones bilaterales con Canadá. Pero es muy buena la relación. Presidente, ¿a partir de cuándo implementaría el tema de quién es quién en la impartición de justicia? Lo digo porque tal parece que algunos jueces han convertidose en un talón de Aquiles para el desarrollo del país. Le pongo un ejemplo. La jueza Luz María Ortega Tlapa ha otorgado amparos en su momento cuando el Chapo para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos. También otorgó un amparo al jugador de fútbol Rafael Márquez para abrir sus cuentas bancarias. Otorgó amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido. Y también otorgó otro amparo al dueño de FICREA. Y ahora tal parece que, y si va a haber, o cuál es el avance con el poder de la Suprema Corte, ahora que se ha denunciado a Eduardo Medina Mora, que pues ha transferido millones de dólares a cuentas bancarias del Reino Unido. ¿Cuándo implementará ese sistema de quién es quién en la impartición de justicia? Porque, insisto, se ha convertido en un talón de Aquiles para el desarrollo del país esta parte que gobierna en México. Bueno, pues esta sección queda inaugurada ahora. Ya tú comenzaste. Lo más importante de todo es la transparencia. O sea, miren, lo que aquí se dice, no exagero, pero sí tiene un efecto. Todo lo que decimos en este colectivo. Entonces, ¿cuándo inauguramos el quién es quién? Ya. O sea, lo que ustedes están planteando, lo que yo planteo y voy a seguir haciendo para acabar con la corrupción, que todos ayudemos, que no nos callen, que no haya silencio, que se hagan denuncias. Esa es una forma de actuar, y que si se hace una denuncia y se solicita las pruebas y nos corresponde a nosotros presentarlas, y no hay un problema por lo que llaman el debido proceso, nosotros presentamos pruebas. O sea, toda la transparencia, la vida pública cada vez más pública, y se acaba, ya no hay posibilidad de aplicar la máxima de que no se puede tocar al intocable. Eso es lo que hay que buscar, la manera de que cualquier denuncia vaya acompañada de pruebas
y que se tengan elementos y donde… Él no presentó ninguna prueba. ¿Cómo? Si es un tribunal mediático, como han acusado sus opositores. No, es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Él llega sin pruebas, nada más a decirlo. Él está planteando algo, ¿sí?, que es de dominio público, creo yo. ¿No salió esta información en los medios? Sí salió, presidente. Hoy lo trae el Universal, lo de Medina Mora, y lo de la jueza también se publicó. Claro, falta las pruebas y falta que se presenten las denuncias. Lo que corresponde a nosotros, cada vez que nos llega información, lo que hacemos es que presentamos denuncia. Cada vez que tenemos pruebas, se presentan denuncias. ¿Hay indicios? Y ya, de alguna manera se está prejuzgando. En algún momento, presidente, usted dijo con respecto que de alguna la información así, si no mancha, de alguna manera artista. En ese sentido… Pero si hay pruebas y no se afecta el proceso judicial, el debido proceso, pues ni modo que no hablemos de estos temas. Pero esto vulnera… Nada más una acusación al ahí se va. Estados Unidos está denunciando a Medina Mora. ¿Qué opinión tiene usted respecto a que Estados Unidos es el que le está dando seguimiento al caso? Bueno, pues si hay esa denuncia, seguramente va a llegar para que se presente, en este caso, a la Fiscalía General o al Consejo de la Judicatura. Por parte del gobierno mexicano no hay datos de presunción en contra de Medina Mora. Hay información del gobierno de Estados Unidos. ¿Ya se las notificaron a ustedes? A inteligencia financiera. ¿De cuánto? Pero eso no significa que sea culpable. Son indicios. ¿De cuándo datan esos indicios o esa evidencia? Hay que ver si no afecta el debido proceso. Porque él participó en sexenios pasados. Ahora es una información que tiene la Oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Tendría que comparecer de manera propia el ministro a partir de lo que usted está diciendo? Siempre y cuando haya denuncia. O sea, si no hay denuncia, pues no. Pero nada más… En el caso de nosotros… Exacto, me refiero a eso. En el caso de nosotros, la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General. ¿Sabe si ya lo citaron? Si se considera, se presenta denuncia. ¿Todavía no hay denuncia como tal? No tengo la información si la Oficina de Inteligencia Financiera ya elaboró la denuncia. Lo que sí les puedo decir es que la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que llegue a esa oficina con pruebas, además cuando se trata de los convenios internacionales sobre lavado de dinero, todo
se tiene que presentar a la Fiscalía General. No quedarnos con nada, no guardar absolutamente nada. No, fue un aviso, una información del gobierno de Estados Unidos. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera tiene planeado actuar de oficio? Siempre se actúa, en todos los casos. O sea, no hay un solo caso en que no se presente una denuncia. O sea, ya es no se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie. Eso no significa que sean culpables, es nada más un criterio que ya definimos. Y la información pues se entrega si no afecta el debido proceso. Ahora, yo sí defiendo el que sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen. Es que lo peor de todo, el colmo en el periodo neoliberal que tiene como característica la corrupción, es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad. ¿Quiénes eran los ladrones? ¿Quiénes eran los corruptos? Los que se robaban una bolsa en el mercado, el que pedía mordidas. Me acuerdo que hacían estudios de la transparencia para ver el grado de corrupción en un país y ponían carteras en distintos sitios para ver cuántas carteras se perdían y cuántas se dejaban en el sitio. Y así se medía el grado de corrupción. Cuando estaban saqueando, imagínense lo que es entregar el 40% del territorio nacional para la explotación minera. Y eso se veía normal, o los contratos leoninos, y no pasaba nada. Entonces, ya basta de simulación. Es lo mismo con los impuestos. Ahí estaban, dale y dale, que había que cobrarle impuesto al viene, al que se busca la vida en la calle como puede, porque no tiene opciones, porque no tiene alternativas para darle de comer a sus hijos, y los grandes sin pagar impuestos. Y cuando pagaban impuestos se les devolvía. ¿Por qué esa hipocresía? No, para acabar con la corrupción, que es lo que más ha dañado a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, de la desigualdad monstruosa que hay en nuestro país. Bueno, para acabar con eso, pues se requiere denunciar y sí, estigmatizar al corrupto. Que no se le aplauda, que no se le considere astuto, vivo.
sino deshonesto, que no sea ejemplo a seguir. Siempre digo que antes, en algunos casos, se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Esto tiene que cambiar. Claro, que haya pruebas. Yo por eso estoy a favor del debate y de la crítica. Imagínense cuántas cosas dicen de mí y pues está permitido. Además que antes nada más era mensaje en un sentido y ahora es de ida y vuelta. Pero ¿cómo saber si esa denuncia no trae un interés económico o político detrás de las denuncias? Pues ya por eso está la autoridad competente y hay que tener confianza en la Fiscalía General y también confiar en que nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos y no hay ninguna indicación para afectar a nadie. Lo único que hay es no permitir la corrupción, cero corrupción. Toda la réplica que sea necesaria, toda, y polemizar y nada más pues con respeto. Yo creo que hace ya algún tiempo, no sé exactamente, pero le voy mañana les contesto. ¿Ya lo sabe el ministro presidente? No sé. ¿Usted ha tenido conversaciones con él? No. ¿No le ha comentado No, esa parte? no. ¿No trató el tema con el ministro Saldívar? No. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Soy Paul Velázquez de Los Mochis. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Con relación a su reunión del día de ayer con gobernadores emanados del PRI, ¿cuál fue el resultado de la reunión y si se pudieron tocar temas particulares? Por ejemplo, Sinaloa es conocido como el granero de México. Hay una incertidumbre, sobre todo en esta semana se termina la trilla de maíz y el sector agrícola se preocupa por los apoyos, el precio de garantía, los costos de bodega y sobre todo si el gobierno federal emitirá los apoyos a tiempo y no pase como pasaba en los gobiernos pasados. ¿Tuvo oportunidad el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de plantearle la preocupación de los sinaloenses? No hablamos de eso. Fue una conversación general como la que sostuve con los gobernadores del PAN o que surgen del PAN, igual, y como está en debate o se está hablando del tema de los aranceles, de los impuestos, pues sobre eso platicamos con los gobernadores del PRI. Muy buena reunión, igual que con los gobernadores del PAN. Hay una muy buena relación, por eso creo que nos van a acompañar el sábado, que van a asistir el sábado a este encuentro de todos para fortalecer la grandeza de México y promover también la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Segundo tema, presidente. Con relación al día de ayer, tengo entendido que hoy tiene en su agenda
una reunión con los grupos de padres de ABC. Si es cierto, ¿cuál es su expectativa de resultado? Si convocará a la unidad a un solo frente, no estar dispersos, y sobre todo si también la podemos participar y cubrirla, la reunión, como medios. Bueno, tengo entendido que se logró que un grupo mayoritario y con anuencia de casi todos vengan hoy, estén hoy en la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Aquí en Palacio? Aquí en Palacio. La unidad. Yo lo que propondría es de que nos reunamos con ellos para que se pueda hablar bien. Esto es sin espectáculo, cuidar eso, y luego, si ellos lo deciden, hablar con ustedes. Muchas gracias, presidente. Los dos. Muy buenos días. Luis Flores, de Noticiario El Agro del Estado de Guerrero. ¿Del Estado de? Guerrero. Sí. El 9 de febrero de este año, usted en Ciudad Altamirano dio el banderazo de arranque, si vale el término, del Programa Nacional de Fertilizante. Ahí dio a conocer fertilizante gratuito para el Estado de Guerrero como un programa piloto. Este programa de fertilizante del Estado de Guerrero, de apoyo del Gobierno del Estado para el estímulo a los productores y que se radiquen en estas tierras, viene de hace 24 años. Los últimos 3 años ya están dando de manera gratuita el Gobierno del Estado. Y usted decidió el 9 de febrero asumir esa responsabilidad como Gobierno federal para apoyar a los productores. La gente recibió con buen ánimo. Sin embargo, a las 2 o 3 semanas, llegó el señor secretario de Agricultura, Villalobos, con su representante o con el director de fertilizantes, el señor ingeniero Gay François, y anunciaron que no solamente iba a ser el fertilizante gratuito, sino también semilla de maíz mejorado y también biofertilizante. Cuesta aproximadamente todo este programa 1.300 millones de pesos. Resulta que los productores de alto rendimiento, de mediano rendimiento y de bajo rendimiento no saben del maíz mejorado porque no ha habido parcelas demostrativas, porque esta semilla mejorada, entre comillas, pues nadie la conoce, no está certificada, no está en el precio de informes de las semillas del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y si hacemos cuentas, dicen que les van a dar un bulto de semilla por productor. Y si hacemos cuentas, saldrían 400 millones de pesos, que ha sido un fracaso en anteriores administraciones, precisamente por improvisar, por no hacer parcelas demostrativas. Lo mismo sucede con el biofertilizante, que son otros 100 millones de pesos. Entonces, de los 1.300 millones de pesos, 500 millones de pesos se van a echar a perder o se van a perder. ¿Qué hicieron con el maíz regalado o ofertado en anteriores administraciones? En lo particular con Seferino Torreblanca Galindo, pues no la utilizaron, le dieron a los marranos o la tiraron. Que no vaya a ocurrir lo mismo con este señor. El señor, su delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, cuando usted anunció este programa, dijo que se iba a hacer una asamblea en todos los ejidos para certificar que realmente fueran los productores los que recibieran el fertilizante y que había corrupción. Entonces, se había registrado en el Gobierno del Estado 380,000 productores. Y después resulta que a las semanas dice el señor delegado que eran 401,000. Ahora, no que había corrupción. Y después hoy
Ustedes ven la página de la SADER y no están las listas de los productores, no están las listas de las asambleas. Señor, la Secretaría de la Función Pública tendrá que revisar esto. Aquí están las pruebas, porque si nosotros vemos los precios, los rangos de precios son entre 600 y 1,000 pesos por kilo del maíz mejorado certificado. Y sin embargo están facturando a 1,235 pesos. Entonces, fíjense que la Secretaría de la Función Pública va a tener que revisar a su hermano, que es el delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. No sé si habrá interés de por medio, familiares, no sé, pero el señor delegado Pablo Amílcar Sandoval y el señor François, el ingeniero Gay François, que es del Programa Nacional de Fertilizantes, jamás han informado en detalle como usted lo hace aquí. El 23 de enero de este año que yo vine, le había dicho del fertilizante que usted había ofrecido, le había hecho recuerdo, incluso habíamos hablado del Plan Nacional. Le había dicho que había que tener cuidado. El retraso es de 30, nada más se ha entregado el 30% de fertilizantes, señor. Y ya estamos en las lluvias. Imagínense, una semilla que no está certificada, que no garantiza la germinación, se le va a poner fertilizante y se le va a poner biofertilizante y no germina, ¿dónde queda? Y lo decimos con mucho realismo, la mano de obra. La tristeza, los productores de no ver la producción. Entonces, señor presidente, le ruego de la manera más atenta que usted instruya a quien debe ser, seguramente la Secretaría de Función Pública, que le informen correctamente, porque lo que le estoy diciendo que no quieren la semilla son precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero, que presentó que también es presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo de Desarrollo Rural Guerrerense, que es un colegiado donde participan productores, instituciones, academias, investigadores científicos. Entonces, no se trata de grillar, ni tampoco se trata de afectar a alguien en lo particular. Ojalá que no me manden patear como lo hicieron después que yo vine con usted el 23 de enero de este año. Muchas gracias, señor presidente. No, tú tienes toda la libertad de expresarte, de manifestarte. Mira, vamos a pedir un informe y mañana que esté aquí el secretario de Agricultura para informarles. Yo no descarto lo que tú dices, solo dejo de manifiesto que hasta en esto de los fertilizantes habían intereses creados políticos que vendían fertilizante en Guerrero, y que ahora pues se decide entregar los fertilizantes desde el gobierno federal y seguramente pues no les convino, pero tienes todo el derecho de expresar tu inconformidad y mañana el secretario de Agricultura va a dar a conocer un informe aquí a todos y desde luego a los guerrerenses, que es lo que más nos importa en este caso. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, dos preguntas. Primero, conocer su opinión sobre la decisión de las calificadoras Moody's y Fitch de otra vez lanzar a la baja lo que tiene que ver la deuda soberana y también la confianza crediticia. Pues respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2% y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso
de crecer al 4%. Y que, con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de 3 décadas. Es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito. Pero a las pruebas me remito. Pero ¿no le preocupa a su gobierno, sobre todo en este contexto de Para la nada, porque negociación mediante el amago de Donald Trump? No, porque nosotros no vamos a contratar deuda, o mejor dicho, no vamos a aumentar la deuda pública. Tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación, a pesar de que está lloviendo fuerte y ya parará, diría mi paisano Chicoche. A pesar de eso, el peso está resistiendo. Entonces, vamos bien y de buenas. Eso es lo que puedo decirle a la gente, porque cada vez hay más trabajo, aumentó el salario, eso no lo dicen los expertos. Hay más bienestar. Tenemos todavía asignaturas pendientes, pero estamos trabajando. Presidente, mi segunda pregunta sería: en el Universal se ha documentado en estos últimos días que hay una empresa gastronómica que se llama Pigudi, que pues está haciendo contratos con su actual administración para pues viandas de tipo gourmet, jamón serrano, agua mineral francesa. Le quiero preguntar dónde quedó la austeridad republicana. Pero yo no sé quién está comprando. Nacional Financiera y CONACYT. Puede ser. Entonces se va a revisar para que no se compren esos alimentos caros. Eso se va a revisar. Qué bien que el Universal está pendiente de que no haya extravagancias y se lo agradecemos. Pero hay que revisar eso y si se cayó en una responsabilidad, que se castigue a quienes incumplen con las medidas de austeridad que tenemos establecidas. A ver, él. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Trataré de ser muy breve. Como bien señala usted, una confrontación no es buena, menos con Estados Unidos, dada la teoría de comercio internacional, que somos un país chico y ellos un país grande. Ahora, como bien sabemos, el ingreso es consumo más inversión más gasto,
más X menos M, que es el sector externo. Bien señala usted que fortalecer el consumo interno, que favorecer la inversión, que racionalizar el gasto prudentemente, las finanzas públicas, la exportación y la importación, ahí está la clave. Y aquí tenemos una reflexión que queremos someter a su distinguida consideración en materia de una fórmula para mitigar el efecto negativo de este inusitado incremento del 5 al 20% de arancel, que se podría traducir o multiplicar por 8 porque hay tarifas arancelarias que cruzan la frontera en el sector automotriz hasta 8 veces. Para mitigar el efecto sería la clave, salvo su mejor opinión, dar valor agregado al comercio internacional. El valor agregado y el contenido regional no ha crecido. El comercio ha crecido, pero poco ha favorecido a la población. Hay una figura, señor presidente, que queremos someter ante su distinguida consideración en materia de un fenómeno que se da en todo el mundo. 2.500 casos hay de éxito y responsabilidad directa en incrementar el ingreso per cápita y detonar el crecimiento. Se llaman Free Trade Areas, Free Trade Zones, Strategic Export Areas, Strategic Processing Zones, o recintos fiscalizados o zonas francas. Hay 2.500 casos en el mundo de éxito, Estados Unidos tiene 200, Vietnam tiene 32 en el TPP y nosotros no tenemos uno solo. Tenemos 3.000, son 12 puntos, me voy a ir muy rápido en ellos, señor presidente, y gracias por su bondad de permitirme expresarlos. Una política inteligente de sustitución de importaciones no está peleada con el éxito, al contrario, hay que ver el caso de Corea. Corea tenía $80 de ingreso per cápita y hoy tiene $30,000 de ingreso per cápita 60 años después. A 20 años de maquiladora absorbió toda la tecnología y se diversificó en los sectores estratégicos. México tiene más de 60 años ya de la primera maquiladora en el 65 en Ciudad Juárez, de la RCA, y no hemos aumentado ni absorbido tecnología ninguna. Voy a obviar la parte de innovación tecnológica y de inversión en educación y en desarrollo tecnológico, que a usted le queda muy claro, de acuerdo. Ahora, cabe observar que en el plan de desarrollo que está en revisión ahorita, no viene la figura de recinto fiscalizado estratégico. Había que documentar que hay 2.000, es responsable por la industrialización rápida de las regiones del norte de China, de Corea, de Singapur, de Tailandia, de Malasia, de Italia, de Irlanda, de España, etcétera. Pero bueno, la política nacional de sustitución de importaciones, los proyectos estratégicos regionales, como bien lo señala usted y lo está tratando de hacer en el sur y en el sureste atinadamente, estos proyectos, no hay un inventario de proyectos estratégicos en base a la vocación de cada región y subregión, a las ventajas competitivas. Ahora, ya muy rápidamente, la incorporación de las pymes, que es nula en el comercio internacional, es clave en el éxito de la industrialización y de expandir, incrementar la tasa de crecimiento. como usted bien lo sabe, la ley de OCU nos señala, la elasticidad de ingreso de la demanda de trabajo. Si no crecemos al 6.5, no podemos generar el 1.200.000 empleos que demanda nuestra pirámide poblacional en materia de los jóvenes que salen de primer ingreso. Y en eso le felicitamos por el esfuerzo que se hace de canalizar a los jóvenes, pero creo que es el crecimiento económico, incluso del 4%, que ya es bastante, porque después de cómo está completamente desmantelado el sector productivo, porque no hubo política industrial desde 30 años, y decían que la mejor política industrial era que no hubiera. Y no, había que transformar la de sustitución de importaciones, pero era necesario llevar a cabo una política industrial proactiva que hoy ustedes en el gobierno federal están muy interesados en llevar a cabo. Pero bueno, ya nada más para terminar, pues la diversificación de la inversión extranjera directa, el fortalecimiento del mercado interno, que a usted le queda muy claro. La política espejo en la frontera es muy importante. Y no hay que olvidar que históricamente, en 300 años de observo histórico, científico y de datos duros, las fronteras se fortalecen. Las fronteras se fortalecen, como también debe ir la política, que ahí sí estamos muy bien, en cuestión de asistencia social, de programas sociales, de la periferia hacia el centro, como usted lo señala. Y bueno, pues nada más, aquí la situación, si hubiéramos tomado la medida de recintos fiscalizados estratégicos, Free Trade Areas, Export Processing Zones, Free Trade Areas, etcétera, Foreign Trade Zones,
ya tuviéramos un ahorro en balanza de pagos de 5,000 millones de dólares anuales. Porque hay que ver, la exportación se hace más competitiva y la importación se abarata. El gran porcentaje de la importación es para insumos para exportar. Si tenemos una sobrevaluación de 500, 600, 700 y hasta $1,000 por contenedor en materia de importación, porque no tenemos. Del lado americano, por ejemplo, en Nuevo Laredo, que es el principal bastión de comercio internacional, que es el tema que hablamos hoy, tenemos 2,000 bodegas al otro lado. Del lado mexicano, una sola. Del lado mexicano lo que sí tenemos son 20,000 ninis y zonas desfavorecidas. Para un mexicano ganar un poquito, una migaja de ese dinero, 360,000 millones de dólares en 15,000 cruces diarios, requería irse con su mica ilegal para bajar el estipaje. Pero el almacenaje, el estibaje, el etiquetado y todo, son intensivos a mano de obra. A nosotros, desde nuestro lado, hoy nos corresponden esas actividades y a ellos evolucionar. No voy a ahondar más en ese proceso, pero hay mucho que decir. Generar comercio, como bien lo señala, una guerra de comercio internacional contra el país más fuerte del mundo no nos favorece nada. Hay que evitar la confrontación, lo felicitamos por esa postura. Ahora, nada más ya, pues la inversión de proyectos estratégicos y el fortalecimiento, el abatimiento de las asimetrías. Señor presidente, es mucho el tema, pero le agradezco que me haya permitido reflexionar conjuntamente con los compañeros y someter a su lista de consideración. Muy bien su exposición y ojalá y no solo se pregunte, sino se hagan análisis así. O sea, nada más es una crítica cariñosa, respetuosa. O sea, no es nada más lo que les piden de las redacciones. A ver, pregunta esto otro. No, el periodismo es análisis, es reflexión, con todo respeto. O sea, no vayan a sentirlo como un regaño. O sea, qué bien lo que planteó el señor. ¿Qué es lo que está diciendo en esencia? ¿Sí? Que no solo es el comercio exterior. Y hay un dato que así lo demuestra. Cuando no teníamos el volumen de comercio exterior que tenemos ahora, había más crecimiento económico en México. Eso es lo que en esencia plantea. O sea, no descartar el fortalecimiento del mercado interno. Entonces, en una circunstancia como en la que estamos, escuchar una reflexión así, ¿por qué no? Vamos a estarnos viendo mañana, seguimos y ayúdenme a convocar, corran la voz, digan de que va a haber este encuentro para unirnos, para defender la dignidad de México y defender al mismo tiempo la relación de amistad con el pueblo de Estados Unidos. Que nada separe la sagrada amistad con el pueblo de Estados Unidos, o entre el pueblo de México y el pueblo de Estados Unidos. Y nos vemos mañana. Sí, buenos días. Nada para informarles que va a haber una conferencia de prensa ahorita de la Secretaría de Salud, del secretario de Salud.